ya tenemos la mesa de los Maxi Abogados. Hoy la vamos a adelantar tantito porque los tiempos de David Peña andan ahí un poco apretados, muy carrereados. Así que bueno, pues sin más, vamos dándole la entrada a mi queridísimo Maxi Abogado Federico Anaya Gallardo. David Peña estará por entrar, por conectarse. Entiendo que al principio estará telefónicamente, después estará por Zoom y después ya no estará. Así que, Federico, buenos días, bienvenido. Buen día, Violeta. Buen día, Ernesto. ¿Cómo han estado? Hola, Federico, muy buenos días aquí, ya, listos y listas. Pues mi queridísimo Maxi Abogado, bueno, no sé, más allá de que ahorita entremos en detalle, no sé si escuchaste la entrevista con Omar García. ¿Qué te pareció? Magnífica. Y me parece que lo más interesante fue una cosa que dijo casi al final. ¿Qué ha hecho la sociedad civil y las organizaciones sociales porque la Guardia Nacional sea otra cosa que no un cuerpo militar organizado desde el centro y desde arriba? Y él lo dijo, o sea, y estoy de acuerdo con él. De hecho, me parece que es lo correcto. Yo se lo repetí a ustedes varias veces en nuestra tertulia aquella. La Guardia Nacional es el pueblo armado. Ahora, en el siglo XXI, probablemente el pueblo armado tiene que ir y llenar su formato para inscribirse en la Guardia Nacional. Ojo, se ha hecho siempre. Uno de los mecanismos de entrenamiento militar antes de los 1970 era precisamente reclutarse dentro del ejército. Pero lo cierto verdadero, compañeros, es que la sociedad civil y las organizaciones sociales tomaron la decisión de no hacerlo, y eso es lo que nos dijo Omar. Y eso es grave. Sí. No, interesante el posicionamiento, el razonamiento de Omar a la hora de estar ahí, y me puedo imaginar, Federico, las presiones a las de que haber estado metido ahí para que fuera a votar. En fin, ya lo estaremos platicando. Ya veo por ahí también que está el Maxi Abogado David Peña. David Peña, buenos días. Hola, buenos días, Federico, Ernesto, Violeta, buenos días. Una disculpa, pero ya ando por acá. Hola, No, muy buenos días, David, ¿cómo estás? Bien, pues, bien, atareado, como dice Ernesto, pero ahí ando. Vas sí. a tener 3 distintas manifestaciones ahorita aquí, entonces ya esta es la primera manifestación. Así es. Exactamente. Oigan, pues mis queridos Maxi Abogados, pues finalmente eso que preguntábamos y qué dirá la iniciativa del presidente López Obrador, pues no solamente ya la puso, sino que además ya hasta la votaron y ahora sí que todo va yendo fast track y no me extrañará que hoy mismo la apruebe el Senado y Eso sí me extrañaría. bueno, eso es lo que vamos a hablar porque son parte de los dos temas, ¿no? También lo que sucedió en la Cámara de Senadores, y ahorita lo de esta ley, de iniciativa de ley de la Guardia Nacional, ya no es, ahora es una reforma a una ley secundaria, no es una reforma constitucional. ¿Qué decía al respecto, Federico Anaya? ¿Cuál es tu valoración de la propuesta del presidente? Luces y sombras. A ver, la luz. De una manera muy barroca, procura la iniciativa que siga habiendo un mando civil porque divide lo administrativo operativo, que se lo deja a la Sedena, de la organización de la estrategia de seguridad, que se lo deja a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mi opinión, ustedes la conocen, es que esta era una oportunidad de oro para de una vez agarrar y decir que la Secretaría de la Defensa Nacional es como cualquier otra secretaría y puede tener, cuando así lo decida quien ocupe la presidencia, un mando civil. Eso sería la solución razonable. Arreglos a la mitad del camino los tenemos en varios lugares. Hay gendarmerías, guardias civiles en Europa que están en el Ministerio de la Defensa y no hay mucha bronca porque los ministerios de la Defensa hace mucho tiempo que están dirigidos por civiles. Pero no, decidieron no tocar esta rarísima regla de que a fuerzas tiene que ser un militar en la cabeza de la defensa, pero lo que hacen es dejar la estrategia y la organización táctica a los civiles
y la cuestión de la organización interna y operación a los militares. Por cierto, que tampoco es una cosa nueva, yo no lo sabía, pero me parece que es en Chile o en España, toda la cuestión de grados, que son militares de sus equivalentes, están dentro de la defensa. Pero yo creo que no es lo más sano, porque no tocamos el corazón del privilegio militar. Digo, no veo ahorita a nadie que tenga la preparación para ser secretario o secretaria de la Defensa Civil, pero yo creo que esa era la manzana de oro en esta oportunidad. Así es, muchas gracias, Federico. Yo quería preguntarle a David algo que viene en la exposición de motivos y que él nos pudiera dar su comentario al respecto. Esto que a mí me ha llamado mucho la atención, de que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza cuasi militar y que entonces eso es parte de una de las justificaciones para hacer esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo y con lo que ya se ha votado. Eso por un lado, David, y por el otro, que también lo hemos estado escuchando mucho, pero que ahora ya viene como parte de esta iniciativa, como esta exposición de motivos, que la aprobación, por ejemplo, esto que se retoma de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y de la aprobación que tiene tanto la Guardia Nacional, ¿no? Del 73%, más del 73%, y del el Ejército con un 86% de aprobación, perdón, la Armada y el Ejército con un 86 y un 83% respectivamente. ¿Qué decir como parte de estos argumentos, David, al respecto y como parte de esta exposición de motivos que se hace en esta Gaceta Parlamentaria? Mire, yo creo que, Violeta, justo el tema del análisis, yo coincido en la parte de Federico, de que fue, digamos, de que se dejaron cosas por fuera. En este espacio lo hemos platicado ya hace algunas semanas, justo en cuando Ernesto nos preguntaba, o Alberto nos preguntaba, cómo le va a hacer el presidente para darle vuelta a la Constitución, digamos, para que no fuera notoriamente inconstitucional, y me parece que esta fue una de las fórmulas que encontró. En términos de constitucionalidad, me parece que viene un muy interesante debate. Yo creo que ir colocando como estos puntos de atención. Viene un interesante debate porque justo esta, digamos, esta forma de segmentar a la Guardia Nacional, por un lado, mantiene la adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del artículo 21 constitucional, le mantiene a la misma secretaría esta facultad de hacer el programa de seguridad o el plan estratégico de seguridad a nivel nacional, pero en la parte administrativa y operativa se la manda a la Sedena. Este modelo, así como está, desde mi particular punto de vista, respeta la Constitución en la rayita, digamos, en el filón, pero me parece que va a ser muy interesante la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que se presenten, porque ya están cantadas, justo para ver cuál es el alcance de que esté adscrito a una dependencia, pero que operativamente e incluso jerárquicamente, y eso me parece que ahí entramos al análisis del tema de la militarización, jerárquicamente el comisionado de la Guardia Nacional depende del secretario de la Defensa. Eso digamos, sí me parece que es un debate en términos constitucionales, porque dice, la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero cuando vemos la reforma, creo que es el artículo 12 y 14 de la ley de la Guardia Nacional, que ya se aprobó en Cámara de Diputados, perdón, establece la jerarquía de quiénes son los rangos, y dice, los puestos, los rangos son tal, comisionado, y arriba del comisionado tendría que estar secretaria de seguridad o secretario de seguridad, y no, arriba del comisionado de la Guardia está secretario de la Defensa Nacional. Entonces, ahí me parece que va a ser un ejercicio interesante de ver cómo se va a hacer el análisis de constitucionalidad. Uno. Dos, yo colocaría más allá del discurso de la militarización. Me parece que, o sea, no hay, entiendo yo que no hay ni siquiera debate sobre si esto se constituye como una forma de militarización o no. Desde mi particular punto de vista, creo que hay, digamos, todos los señalamientos del propio presidente, la exposición de motivos,
la estructura como quedaron las reformas a las leyes, pues establece que será un cuerpo de carácter militar. Creo que ahí no hay mayor discusión, salvo que Federico me señale lo contrario, pero no hay mayor discusión de que se trata de la militarización de la Guardia Nacional. Y ahí con eso termino, que ya venía desde su origen así fue creada, desde la base militar, así fue conformada, y bueno, a lo largo de estos 4 años, pues sigue manteniendo, digamos, esta misma estructura militar. Entiendo que fue más o menos en ese sentido el acuerpar las operaciones de la Guardia Nacional en la ley, como no se podría ya los acuerdos para reforma constitucional, se acuerpó aquí. Y solo termino un comentario, recordarán cuando en su momento el ejército presionó a Peña Nieto para elaborar y publicar la Ley de Seguridad Interior. Esa Ley de Seguridad Interior que daba, entre comillas, facultades al ejército para hacer las cosas de seguridad pública que estaba haciendo y acuerpaba legalmente al ejército, finalmente fue decretada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un poco haciendo, digamos, ese paralelismo de la necesidad, entre comillas, de las Fuerzas Armadas de tener un marco legal que les permita operar o que les permita, digamos, funcionar de forma más, digamos, regulada, por así decirlo. Creo que aquí igual vemos una forma de regulación de la operación de los militares, de toda la estructura militar al interior de la Guardia Nacional. Gracias, mi querido David. Federico, hace un rato decías que era esta una ley y como se estaba aprobando un poco barroca, ¿no? Me gustaría que explicaras a qué te refieres con eso. Y estas, que bueno, pareciera también, Federico, David, Violeta, es un poco de simulación, un poco de si la Guardia Nacional, que si va a ser temporal y que si va a estar sujeto a civiles. Finalmente, en los hechos, la cuestión operativa y administrativa pues estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y seguimos sin tener quien la regule. Entonces, y me quedo pensando porque en el marco de esta propuesta, pues surgió también, Federico, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, de extender la función el papel del ejército, que recuerdan que estaba supuestamente integrantes del ejército estarían ahí ocupando la Guardia Nacional hasta el 2024, pues ahora el PRI es el que está haciendo la propuesta para que se extienda al 2028. Perdón, Néstor, nada más una aclaración. Es el artículo 5º transitorio de la reforma de la Guardia, y en donde dice que colaborarán en labores de seguridad pública hasta 5 años el ejército, y el PRI está propuso el viernes que fueran hasta 9 años extender ese plazo. Perdón, nada más era la nota. No, gracias, pertinente. Pero ¿qué decir al respecto ahí? Porque pues no nacimos ayer, mi querido Federico, y yo sé que pues tú defiendes siempre a nuestro presidente, pero... A ver, no, el problema es que no nacimos ayer, pero estamos discutiendo como si hubiéramos nacido ayer. Y eso es un problema. A ver, mira, lo barroco. Qué bueno que David nos recordó en qué parte de la reforma del 2019 está este asunto del tiempo. Está en un transitorio. Y un transitorio que dice hasta 2024. Y ahora el PRI se propone que reformemos el transitorio, lo cual es una aberración parlamentaria. Hay que reformar el transitorio para que entonces se vaya hasta 27. A ver, eso es parte de lo barroco. O sea, de repente, en una fachada barroca, de una piedrecita salen 25 flores, 4 pajaritos y 5 ángeles. No, en el transitorio no debería estar eso. Pero aquí hay una cosa más complicada, Ernesto. Y es una cosa, otra vez, que mencionó de lado el diputado Omar, llamémoslo así. Él decía, la sociedad tendría que apropiarse de la Guardia Nacional, y no lo ha hecho. Bueno, ¿por qué? Porque la sociedad tiene que apropiarse de sus fuerzas armadas, de todas. Y eso es parte de mi argumento, ya lo conocen. La única fuerza armada buena en una república es el pueblo armado.
Y fíjense cómo el problema es que todos estamos asumiendo, todos en el debate, que los militares son una especie de seres humanos distintos, que nadie debe tocarlos, los que los defienden a muerte, porque son buenos y maravillosos. Y los que los atacan igualmente a muerte porque son malignos y oscuros. Y no, no es cierto. En una república, los militares no deberían ser una casta aparte. Y si eso fuera cierto, no estaríamos discutiendo este merequetengue de quién está al mando. Sería perfectamente razonable hacer divisiones muy radicales, poniendo cómo va a hacer Colombia, por ejemplo, que va a poner a su Policía Nacional en un espacio completamente civil, lo va a sacar de la Secretaría Militar, pero también podrías hacerlo como Francia y España, que tienen este arreglo de lo operativo es militar y lo estratégico es civil. El problema que tenemos es que tenemos mal la idea. Fíjate, qué bueno que dijo David que habrá que ver qué dicen los argumentos de las acciones de inconstitucionalidad, porque si tú argumentas que este arreglo barroco, complicado, dividiendo facultades a dos secretarías, una militar y una civil, si tú argumentas que en la realidad es un engaño y el mando sigue siendo militar, entonces estás diciendo que los militares son esta especie de seres humanos distintos, que tienen una naturaleza distinta y que apenas tienen kepí o charreteras, automáticamente son distintos. Lo cual es aceptar algo que está mal en una república. Los militares son ciudadanos a los que les encargamos, igual que a los bomberos, una cosa específica. Y ojo, el gran debate que empezó López Obrador apenas en el año 2018 y nadie parece haberse dado cuenta, es ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? No las necesitamos para la invasión extranjera y no las necesitamos para reprimir al pueblo en materia política, por lo tanto hay que dedicarlas a la protección civil y a la seguridad pública, que, cosa rara, normalmente no son cosas militares. Pero ningún otro país del mundo comparte frontera y paraguas nuclear y militar con la primera potencia militar del mundo. ¿Me explico? O sea, lo que no estamos discutiendo, y pareciera que nacimos ayer, es que cívicos y militares son ciudadanos iguales y que las secretarías no deberían tener una naturaleza distinta. Quiero ver el argumento de la oposición, porque si la oposición va a hacer el argumento de que hay una naturaleza especial dentro de los militares, entonces la única salida razonable, y aquí voy a ser un poquito más radical que el diputado Omar, es disolver por la fuerza las Fuerzas Armadas. Pero entonces vamos a tener un pequeño problema, Ernesto y Violeta. Es el problema de 1914, porque México ya disolvió una vez sus Fuerzas Armadas y, por cierto, tuvo que organizar otras, que son las que tenemos ahorita. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de organizarlas? Organizarlas como pueblo armado, como ciudadanos armados. Ojo, cuando estaba yo en la prepa nadie entendía por qué había, con mi bola negra, ido yo de voluntario a reclutarme. En parte porque soy tonto y me fui a aburrir durante todos los fines de semana de un año, pero también por otra cosa, porque si soy ciudadano, soy soldado. Y los soldados son ciudadanos exactamente iguales a mí. Punto. Hay que discutir el tema grandote, que es relaciones cívico-militares. Qué cosas que nos cuentas, Federico. Yo no sabía esto que te habías ido a incorporar. O sea, además del servicio militar, te incorporaste entonces. Lo rechazaron, seguro. Sí. No. Aparte, es una soncera. Es ir voluntario todos los sábados a aprender a dormirte mientras estás parado. El servicio militar hace décadas que no sirve de nada. Y eso se lo dije a mi general, Mauro Delgado Soto, porque al final me dijo, denos su opinión por escrito, y yo se la puse por escrito. Esto no sirve. No, pues eso ya implicará otra tertulia, Ernesto y David, para hablar sobre esta situación que está compartiendo aquí Federico. David, yo tengo una pregunta en torno a lo que viene, ¿no? ¿Qué viene en el Senado?
Pero ¿qué viene en particular en la Suprema Corte? Esto que tú decías y desde que leímos esta iniciativa de que la Guardia Nacional queda, ¿no? Está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero bajo el control operativo y administrativo de la Sedena. Eso pues nos llamó mucho la atención, es decir, un cuerpo civil bajo un mando operativo y administrativo ya del Ejército. Y bueno, una duda que creo que tenemos varios es ¿por qué queda así redactado? ¿Por qué queda así finalmente esta propuesta? ¿Es para ya adelantarse ante cualquier posible acción que se vaya a hacer de declararla en la Suprema Corte inconstitucional o cualquier situación de amparo que se pudiera pues vislumbrar en el futuro? ¿Es así por cómo queda redactada o es ante los cuestionamientos que había o qué es o por qué queda así, David? Finalmente no se había pensado así en un origen y así se está aprobando en Cámara de Diputados. A ver, yo voy a hacer brevemente alusión a tres comentarios. El primero que se me quedó en el tintero, Violeta, que hacías la pregunta hace ratito, en la exposición de motivos donde el presidente caracteriza a la delincuencia organizada como una fuerza cuasi militar. Ahí digo, el análisis que hace el presidente me parece que es acertado en la lógica de cómo ha estado operando y cómo se ha fortalecido en los últimos 30 años, por decirlo menos, los grupos de delincuencia organizada. En ese análisis el presidente tiene razón. Había dos opciones o dos salidas. Él apostó en 2018-2019 para decir vamos a crear una fuerza civil con formación militar, pero una fuerza civil que en 5 o 6 años puede ser una fuerza robusta, puede ser una fuerza confiable y que esa fuerza eventualmente vaya, digamos, esa es interpretación mía, vaya desplazando las labores del ejército en materia de seguridad y regresando el ejército a los cuarteles o, como dice Federico, dándoles otro uso, ¿no? A las Fuerzas Armadas, que no necesariamente sea solo el aplicar el plan de N3 y ir a sembrar arbolitos, ¿no? Esa fue la apuesta que se hizo en 2018-2019. Por eso es importante, insisto, analizar cuál es el sentido. Hoy el presidente dice, pues la única forma para que la Guardia Nacional se siga fortaleciendo es vía el ejército. Ergo, no se logró consolidar o no se logró sentar las bases de una fuerza civil en la lógica de lo que se pretendía con la fuerza civil en la Guardia Nacional. Esa es como una reflexión. Y claro, en esta lógica, Violeta, como dice el propio presidente o la propia exposición de motivos, hay que enfrentar a grupos con mucha fuerza del otro lado. Entonces, eso, digamos, entiende o tiene cierta lógica en el razonamiento, pero desde luego que también es asumir que no funcionó la estrategia o más que estrategia no es en lo grande, no funcionó las acciones específicas para fortalecer a la Guardia Nacional desde una lógica civil. Ese es uno. Dos, comentario rápido, yo soy ciudadano, soy mexicano y me siento orgulloso y no soy soldado, ni me asumo como soldado, ni me jacto de tener ninguna línea ni formación, porque históricamente los propios ejércitos, desde que han sido creados para mantener un statu quo, para mantener los privilegios de ciertos grupos políticos, económicos, y esa preservación de ese statu quo nunca, salvo contadas excepciones, en la historia de la humanidad ha sido para proteger los intereses de la población, de las mayorías, de los más pobres. Entonces, ese nacimiento de la propia estructura del ejército como una fuerza de protección de los privilegios, me parece, yo no coincido con esa visión y no me siento tampoco parte ni soldado de la patria. Y tercero, este último punto de qué viene, hacia dónde va el tema de la constitucionalidad. El Senado creo que le va a meter mano estoy seguro que le va a meter mano al tema de algunos controles, algunas cosas que pudieran, mecanismos de control, por ejemplo, que hoy no se tienen todavía sobre el tema de la Guardia Nacional, van a meterle algunas otras cosas más en la discusión en el Senado. Yo creo que sí va a pasar, de todas maneras, va a alcanzar la mayoría. Esta vía de hacer la dualidad y justo las referencias que ha hecho Federico, igual nos pusimos a hacer la tarea y cuando menos 3 países, Portugal, España y Francia, tienen este mismo modelo dual o este modelo, se le llama modelo mixto. Está adscrita las gendarmerías nacionales o las guardias nacionales al ministerio, en este caso son Ministerio del Interior,
porque el Ministerio de Justicia, que es el que lleva seguridad de justicia, es otro, entonces se lo encargan al Ministerio del Interior. La adscripción es al Ministerio del Interior en los 3 países, pero la operación es al Ministerio de Defensa. Es decir, este sistema mixto o este modelo mixto que está retomándose vía legal y no constitucional acá, ya se tiene cuando menos en esos 3 países, y llama la atención, y con eso concluye esta parte, que en el caso de la Guardia Nacional Francesa, fue creada por en los ataques de terroristas del 2015. Ante la emergencia de los ataques terroristas del 2015, se crea con las reservas del ejército, la Guardia Nacional, se mantiene durante un año en un formato solo militar, solo de la estructura militar, y en el 2016 se hacen consultas, se hacen decisiones parlamentarias, se hacen modificaciones legales y se crea este mando mixto. Aquí sí, en el caso de Francia, es un mando mixto, forman un consejo, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de la Defensa, entre el personal de ellos forman un consejo, y ese consejo es el que, digamos, comanda a la Guardia Nacional, que tiene igual un comandante, un comisario, no sé cuál es el término, no recuerdo el término, y entre ellos 2 son los que lo organizan. Y históricamente, para el tema de mi querido Federico, la Guardia Nacional en Francia se disolvió desde la Comuna de París, justo porque el ejército, la Guardia Nacional, había servido como brazo represor de la resistencia de la Comuna de París, y se decidió eliminar la Guardia Nacional porque era un instrumento de represión del pueblo. Se recupera hasta el 2015 ante la emergencia de los ataques terroristas. Pero insisto, este modelo híbrido o modelo mixto ya está en varios países. Yo pensaría que sí logra pasar el tamiz de la constitucionalidad, ahí muy en la rayita, pero me parece que sí. Y ahora pues hay que ver cuántos votos cuenta, con cuántos votos cuenta el presidente, que es el siguiente tema de la Corte, de cómo están los votos y cómo está el presidente, digamos, desencantado de cómo han estado votando los propios ministros y ministras. Gracias, mi querido Federico. Pues el tema ya sabemos que da para mucho. Yo nada más cerraría comentando que, bueno, la operación en el territorio, pues ya la va a tener la Guardia Nacional. Creo, como David, que va a pasar, a pesar de los asegúnes que hay en Cámara de Senadores, va a pasar esa ley. Y bueno, me queda clarísimo además que uno de los puntos con los que yo discrepo de este asunto de la Guardia Nacional es que pues, finalmente legalizada, no legalizada, con leyes aprobadas o no, el 75% de los elementos que conforman la Guardia Nacional son militares. Y van a operar ellos conjuntamente con el Ejército Mexicano y la Marina. Y mi enorme preocupación sigue siendo la misma. Y no es un asunto de satanizar o no, porque también creo que han hecho un papel histórico muy importante para nuestro país y lo siguen haciendo. No discrepo con el presidente López Obrador de que los use para también otro tipo de actividades, como a los ingenieros, a los médicos, y que tengan actividades con los civiles o en cuestiones de construcciones de aeropuertos, etcétera, etcétera, en términos incluso de beneficio económico para el país. Sigue siendo mi enorme preocupación la discrecionalidad con que se mueven, con que operan y con que rinden cuentas. Básicamente es muy difícil, sigue siendo las instituciones armadas las más herméticas y donde es más difícil obtener información, incluyendo lo de Ayotzinapa, a pesar de la orden del presidente de la República. Y mi enorme preocupación es que suceda lo que ya sucedió en otro momento cuando se infiltraron y finalmente terminaron convirtiéndose varios de esos elementos en los Zetas, y con nombre y apellido, con rangos y cargos. Y me parece que un gravísimo riesgo en la medida que siga habiendo una ausencia de quién las regula, quién las vigila, quién las supervisa, que no sean militares y que no sea el jefe del Ejecutivo Federal, porque un día nos va a tocar que sea
otro Felipe Calderón o otro tipo de personajes de esa naturaleza. Que me parece que hay ahí, y un elemento con el que también no estoy de acuerdo es con que no haya desde el inicio de su sexenio iniciado un trabajo para conformar una policía civil. Simple y llanamente todo el tiempo se centró en que es el ejército mexicano y la marina quienes nos van a salvar, los únicos que tienen la capacidad de hacerlo, y que no se haya apostado por conformar una policía federal, una guardia civil que no estuviera militarizada. No digo que no hubiera militares, pero que no en esa proporción. En fin, varios temas que tendremos que seguir discutiendo. Si les parece, mi querido Federico, pasamos al otro tema que tiene que ver con esto que proponías de estos desaguisados que se dieron ahí en la Cámara de Senadores para nombrar presidente de la mesa directiva, y Ricardo Monreal mostrando el músculo, incluso Alejandro Rojas, pues, prácticamente el vocero, celebrando el triunfo de Ricardo Monreal, así en su cuenta de Twitter, celebrando el triunfo de Ricardo Monreal sobre Morena y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto, Federico? Perdón, mi estimado Ernesto, ¿no teníamos el otro tema, el de prisión? Digo, nada más en temas de prioridad para los tiempos. Como Lo tercer habíamos puesto, Sí, lo habíamos puesto como tercero. sí, está como tercer tema. Ok, nada más para saberle. Vale. Sí, gracias. Mira, yo te diría nada más una cuestión. Cuando la oposición decía que desde 2018 López Obrador tenía el control de las dos cámaras, nos está diciendo una mentira que en el caso del Senado era una mentira grandotota. Morena en el Senado alcanzaba a arañar la mitad más uno de los escaños. Y para asegurar tener la mitad más uno, tenía que jalarse a las senadoras del partido el PES, en Empresa Social, ya hasta se me olvidó su nombre, ¿sí? Que desapareció en la elección porque no alcanzó los votos, pero seguía teniendo senadores. Y una cosa que nadie le dio importancia en su momento es que desde el primer día de la legislatura, en 2018, 1 de septiembre, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, cuyo presidente es Ricardo Monreal, era del Río Virgen, uno de los grandes dirigentes de Movimiento Ciudadano. Esto nos tocó cuando estuve yo trabajando con Martí Batres, cuando Martí fue el presidente de la mesa directiva. Había un pleitote a muerte porque la Jucopo pretendía administrar el Senado cuando eso le toca a la mesa directiva. Y de repente llegaba el señor Dante Delgado diciendo es que ya se tomó la decisión tal de hacer tal cosa en el edificio de tal, y la administración del señor le decía, bueno, pero ¿por qué? Eso necesita un acuerdo de la mesa directiva. La alianza de Monreal con la oposición es desde 2018 y sirvió bien para procesar algunas cosas. Pero según nos hemos ido acercando a las definiciones de la candidatura de Morena, donde Monreal tiene un interés personal completamente legítimo, por otro lado, lo que estamos viendo es que la cooperación es cada día menor. Y por otro lado, la oposición está feliz de que eso pase. Fue Monreal el que detrás de las bambalinas le dijo a los compañeros de la oposición que también votaran por él para ser presidente de la mesa directiva. ¿Quién sabe? Porque el problema es que no puede ser presidente de la mesa directiva y presidente de la Jucopo al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces él tendría que escoger si lo hubieran electo. Pero te da una idea que el Senado nunca tuvo una mayoría del obradorismo, la tenía que negociar internamente, y ahora con mayor razón. Ahora, ojalá y las discusiones en el Senado fueran ideológicas. Tristemente, son de intereses. Y recomiendo mucho, en Canal 14 se transmitió ayer una muy buena entrevista con Santiago Nieto, Genaro Villamil la hizo, donde
Santiago Nieto dice, a ver, en el Senado desde hace más o menos 12 años se conformó una alianza de élites que es capaz, a través de los nombramientos que tienen que pasar por el Senado, que es una multitud de nombramientos, nombran a los tribunales electorales de los estados, nombran al Tribunal Electoral Federal, nombran muchísimos funcionarios que son en realidad un contrapeso fuerte de cualquier administración, sea del PAN, del PRI o ahora de Morena. Y lo interesante del asunto es que eso también es democrático, de élites, pero democrático, porque tú tienes a una oposición que tiene poder fuerte dentro del Senado. Termino mi opinión acerca de lo que puede pasar en el Senado. Yo creo que en realidad tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo no apostaría ni que la van a aprobar, la reforma, ni que no la vayan a aprobar. Porque depende de los intereses de esta coalición de élites en el Senado. Si quieren darle un llegue fuerte al presidente, no la aprueban o la dejan en congeladora durante meses. Eso hicieron con varias de las iniciativas de López Obrador durante los primeros 3 años, en el Senado. Entonces, que lo vuelvan a hacer no me extrañaría, pero yo no vería tan seguro que la vayan a aprobar. Y un detalle importante, qué mejor momento en el discurso, en mi opinión, hipócrita de Monreal, para romper que hacerlo a nombre de la civilidad y el antimilitarismo. Yo creo que es una oportunidad ideológica que tiene y capaz de que la aprovecha. Un detalle importante. En algún momento en el pleito que pasó hace 3 años ya entre Monreal y Martí Batres, un altísimo funcionario del Senado que llevaba años en el área parlamentaria, nos dice directo, bueno, mira, yo conozco a Martí, pero la verdad es que conozco como senadora a Monreal desde hace años. En otras palabras, ahí hay una alianza distinta, compañeros, que también es democrática. La democracia incluye a las élites, pero las élites tienden a ser tóxicas. Muchas gracias, Federico. David, esto que hemos vivido en el Senado nunca se había vivido, ¿no? Llegar a nombrar una mesa directiva hasta una tercera ocasión. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Qué va a pasar incluso hacia futuro ya con este antecedente de esta división que hay en el Senado dentro de Morena? ¿Qué va a pasar con este grupo parlamentario hacia el interior del Senado, pero hacia afuera también? Eso por un lado, David, y por otro, ¿cómo viste también esta pues, noticia y esta afirmación que hacía Xóchitl Gálvez de que pronto, ¿no? Además lo hace así público, pronto Monreal iba a pasar ya a ser parte de ellos, ¿no? ¿Cuál es tu valoración? Digo, podríamos seguir con otras que también vivimos en la Cámara de Diputados por parte de la diputada, por ejemplo, Margarita Zavala, ¿no? Señalando que pues este era el peor momento que estábamos viviendo en términos de violencia y de muertes, pero bueno, eso ya lo dejamos atrás y vamos hacia el Senado. David, ¿qué decir de lo que ha pasado? Yo coincido en que hay un tema, obviamente, de las fuerzas políticas. Insistía mucho Federico en decir, pues esto es democrático, y sí, justo forma parte de los procesos democráticos. O sea, el que la mayoría en el Senado sea de Morena no implica que todo Morena sea un bloque unitario, y eso lo hemos visto en diferentes momentos en el propio partido, en Cámara de Diputados, incluso a nivel estatal. Morena no funciona como un bloque unitario, digamos, o como un bloque monolítico, más bien. Tiene bastantes expresiones internas, tiene bastantes críticas internas, algunas buenas, algunas de la vieja guardia, pero me parece que es una forma de expresión política también al interior del propio movimiento. Ellos se reivindican como un movimiento más que como un partido político, y en esa lógica de ser más movimiento, pues tienen diferentes expresiones. Justo lo que estamos viendo ahora en el Senado, ya se había visto en diferentes momentos, incluso el distanciamiento que ha tenido Monreal con el propio presidente no es de ahorita, ya tiene un tiempo, y particularmente este distanciamiento, yo pensaría, más bien yo hago el recuento, se profundizó después de las elecciones del año pasado, en donde pues se señaló, o no sé si con pruebas o no,
de que Monreal operó en la Ciudad de México en contra del propio Morena, para imponer, por ejemplo, en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc y de otras más, a candidatos o candidatas que le eran mucho más afines a su grupo político y a sus aspiraciones políticas, digamos, al ser, pues sí, segregado de la toma de decisiones de Morena en la Ciudad de México. Entonces, me parece que ahí hay un posicionamiento fuerte también, un posicionamiento político fuerte. Monreal es un político con mucha trayectoria, con mucho colmillo, que sabe operar, que sabe negociar, y pues en este caso lo que vimos fue eso, o sea, independientemente de que pueda o no tener la mayoría en el Senado, hace los acuerdos necesarios, hace plancha las decisiones para que, como dices, Violeta, era un hecho inédito que se fuera hasta tercera votación, pero logró sacar al final los acuerdos. Insisto, a mí me parece que yo puedo, digamos, ser crítico o analítico sobre la posición de Monreal, sobre sus aspiraciones políticas, sobre su forma de ejercer la política. Esa es mi opinión y mi valoración, pero sobre lo que pasó, creo, en la semana pasada en el Senado, me parece que es una muestra más de todas estas expresiones diversas que hay en Morena, de sí que hay un mayor distanciamiento de Monreal. Puede ser, como dice Xochitl Gálvez, que ya dé el salto para el otro lado en cualquier momento, pero creo que esta es una muestra también de fuerza de Monreal para decir que trae canicas para sentarse a la mesa, que trae sus juguetitos para la fiesta, y me parece que también es una muestra de fuerza, o es un manotazo del propio Monreal para decir, miren que yo tengo fuerza, y si quieren conmigo avanzamos, y si no, pues ahí nos vamos a ver a cómo nos toca. Gracias, mi querido David. David, sé que te tienes que ir ya prontito, así que si quieres, te pregunto rápido sobre este otro tema del que habías propuesto para darle seguimiento, que ya lo habíamos hablado, de la prisión preventiva oficiosa. Este fin de semana también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el viernes hizo una exposición, me parece útil, de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Finalmente, entre los avances y retrocesos que podemos ver en las críticas, y no, ¿cuál es tu valoración del momento en el que estamos en esta parte del debate sobre la cancelación o no de esta prisión preventiva oficiosa? Mira, yo creo que el tema del análisis varió a partir de la conferencia de prensa del viernes, de la conferencia mañanera. A mí sí me parece que es un punto de inflexión. La propia conferencia, la estructura de la conferencia, y miren que hemos visto quién sabe cuántas horas y horas y horas de conferencia mañanera, y me parece que sí hay un punto de inflexión en la forma en la que se están presentando los datos, y intento seccionar brevemente. Primero, el subsecretario Mejía Verdeja, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hace una presentación genérica de algunos casos en donde jueces han dejado en libertad a delincuentes, ¿no? Digamos, o él los presenta como grandes delincuentes y les pone, ya sabes, el apodo y las bandas, ¿no? Y omite, y eso me parece que es muy grave, omite el propio subsecretario señalar que la mayoría de los casos que presentó son de la Fiscalía General de la República. Es decir, no se trata solamente de imputarle al Poder Judicial, decir, los dejaste salir. No, los dejaste salir porque ¿qué te estaba presentando la Fiscalía General de la República? Salvo un par de casos que presentó sobre feminicidios, la mayoría de los casos eran de delincuencia organizada, de armas, de droga, y esos son competencia federal de esta administración, detenidos en esta administración, que señalaba, resaltaba estos casos, y acusados o detenidos e imputados por la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí hay una seria omisión, me parece, que sí es, digamos, preocupante en términos del discurso, porque le están cargando al Poder Judicial todo, tienen responsabilidad, estoy de acuerdo, pero también hay una gran responsabilidad por parte de las fiscalías, especialmente la Fiscalía General de la República, en tratándose de los casos que mencionó el subsecretario en la mañanera. El segundo de los elementos que me parece muy importante analizar, y es fundamental también, es el posicionamiento que se mantiene sobre que si se eliminara la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, fracasaría la estrategia de seguridad. Ese me parece igual que es un punto muy importante, porque
simplemente recordando lo que ha dicho el presidente, lo dije yo aquí la semana pasada, la base de la estrategia de combate a la delincuencia es la prevención y la atención de las causas. Así lo ha señalado el presidente y lo ha reiterado en múltiples ocasiones. Una de las justificaciones para lo de la Guardia Nacional era precisamente que se necesita una fuerza que sea honesta para la prevención de los delitos, para la investigación, digamos, para la atención de la investigación de los delitos, como auxiliares del Ministerio Público, toda esta justificación de la policía, de la estructura policíaca. Y en el mismo viernes reitera junto con Mejía Verdeja, y Mejía Verdeja hace un señalamiento donde dice, me parece muy grave, donde dice, bueno, si se desaplicara la prisión preventiva oficiosa, habría grandísimos márgenes de impunidad y no solo habría una puerta giratoria de las cárceles, sino una puerta abierta. Me parece que es absolutamente, no me parece, es absolutamente falso, es falso lo que está señalando, es grave que esté mintiendo de esa forma el subsecretario Mejía Verdeja, porque no se trata de abrir las cárceles de par en par. Se trata, y centro la discusión de nueva cuenta, de revisar si la prisión preventiva automática cumple con los estándares mínimos de derechos humanos que México se ha comprometido a nivel internacional. ¿Cumple con eso o no cumple con eso? Si hoy la Corte que empieza la discusión dice no cumple con esos mínimos estándares de derechos humanos, bueno, pues entonces lo que haría la Corte, si le alcanzan los votos, sería ordenar que se inaplique el segundo párrafo del 19 constitucional en términos de prisión preventiva oficiosa y que solo quede, así como lo hemos señalado, la prisión preventiva justificada, que implica que cada caso, caso por caso, se tiene que revisar cuáles son las condiciones y si ameritan o no la prisión preventiva. Por ejemplo, los casos que presentó Mejía Verdeja, el marro, el mochomo, el no sé cuál, pues claro, haces una acreditación de cuáles son los elementos de riesgo, cuáles son los factores de vulnerabilidad que tienen las víctimas, los testigos frente a este tipo de personajes, impones una prisión preventiva justificada. Entonces, y la última, y ya con eso cierro porque si no me alargo tanto, es que el presidente hizo una manifestación que no me parece menor, que dice que se equivocó con los nombramientos de los ministros y las ministras. Él ha tenido la oportunidad de proponer y el Senado ratificar a 4 ministros y ministras de esta nueva composición de la Corte. Él dice, me equivoqué. Y eso, insisto, no me parece menor, me parece que es un tema muy de fondo de hacer el análisis, porque el presidente se equivocó en cuanto a qué, en cuanto al perfil, en cuanto al compromiso, en cuanto al conocimiento, en cuanto a que los propuso y él esperaba cierta actitud de los ministros o cierta, actitud o comportamiento en relación a temas que le interesan al presidente y no se han alineado, por así decirlo. O sea, me parece que no es menor, incluso la propia declaración del presidente que diga, me equivoqué con los ministros y las ministras que nombré. Eso yo creo que sería justo el tema de discusión. Hoy empieza la discusión en la Suprema Corte y estos factores políticos, desde luego, que van a influir en la decisión de las ministras y los ministros. Es la primera vez que lo van a votar. No implica que sea la última, no implica que si aquí no alcanzan los votos, pueda venir otra resolución en 6 meses, 8 meses, en un año que se discuta lo mismo, y entendería yo que lo que la Corte quería era adelantarse a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso que ya hemos comentado, que ahí sí, muy seguramente la Corte Interamericana va a señalar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Entonces la Corte quería, creo yo, adelantarse un poco a lo que viene ya en la sentencia o eventualmente en la sentencia de la Corte Interamericana, y por eso es muy importante la discusión que se haga, que sigamos en estos días, la votación que se va a hacer en la Suprema Corte de Justicia sobre este tema, insisto, por todas estas presiones y estos mensajes que hay alrededor. Muchas gracias, David. No sé si nos vas a acompañar en esta última parte o ya no, pero bueno, de todos modos, seguimos con Federico. Gracias, David. Una pregunta, Federico. ¿Hay prensa internacional que ha retomado esto que va a pasar hoy en la Corte, ¿no? Y señala que está metida incluso en un brete.
retoma algunos datos que yo te quisiera preguntar al respecto, ¿no? Por ejemplo, más de 92,000 personas están privadas de la libertad de manera preventiva, dicen ellos, y por eso también este cuestionamiento que hacen de que está metido en un brete. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál sería la justificación de tener la prisión preventiva oficiosa? ¿De qué nos sirve en general? ¿Y cuál sería tu visión en torno a transitar a una prisión preventiva justificada? ¿Cómo nos lo explicarías incluso al resto del auditorio, Federico? A ver, mira, estaba yo oyendo a un abogado español que está dando clases ahora, acá en México, Jordi Ferrer, y siempre es bueno oír a alguien de fuera que nos diga qué dice la Constitución, porque luego te das cuenta, por ejemplo, que la institución se llama prisión preventiva y tiene dos formas. La justificada, que es, vamos a decir que alguien mató a un perro, que es un delito sobre cosas o sobre seres, pero que no son seres humanos. Y por lo tanto no tendría por qué estar en prisión durante su proceso, pero si el Ministerio Público o la víctima, el dueño del perro, demuestra que la persona es increíblemente agresiva y que no es el primer perro que ha matado ni que ha tratado de matar, entonces el juez podría decir, de todas maneras, le voy a dictar prisión preventiva para controlarlo, para cuidar a la sociedad y a la víctima. Esa es la justificada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los delitos de violencia de género, que se incluyeron? No estaban en la lista de la oficiosa y se incluyeron recientemente. Que si la víctima o el Ministerio Público se les olvida, que luego a mí me parecería de locos que se les olvide, pero si tú piensas en materia de violencia de género, las víctimas cómo están presionadas por una sociedad machista para no hablar, o si ya denunciaron, para no hablar demasiado durante la denuncia, entonces sí te puedes imaginar que al Ministerio Público se le olvide pedir la prisión preventiva como medida cautelar. En ese caso, aunque no la pide el Ministerio Público ni la víctima, de oficio el juez la dicta. O sea, el juez tiene la obligación de ver la lista que está en el artículo 19 y decir, oye, no me la pediste, pero como está en la lista, la voy a poner. Ojo, estamos desgarrándonos las vestiduras de sociedad civil porque el obradorismo aumentó la lista de la prisión preventiva oficiosa. Pero lo más interesante es cuando Diego Valadez se desgarró la vestidura porque incluyeron los delitos de corrupción. Y el señor, desde su palacio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me refiero no al de su casa porque no la conozco, dice, es que ¿cómo van a poner ahí los de corrupción? Es obvio que cuando hay acusaciones de corrupción, la gente puede llevar su delito en libertad. Claro, está hablándonos un miembro de la élite respecto de los miembros de la élite que hacen esas cosas. Están cuidándose, ¿sí? En realidad, Jordi Ferrer dice, no hay realmente diferencia, tanto en una como en otra, en la justificada como en la oficiosa. Tú tienes que tener elementos que justifiquen, ojo, estoy usando a propósito la palabra de la justificada, que una persona es peligrosa para la víctima, para la sociedad, o es peligroso porque se puede escapar, y entonces hay prisión preventiva. Ferrer, de hecho, está diciendo que la Corte podría no inaplicar ese párrafo del artículo 19, sino simplemente hacer una interpretación conforme y decir que aunque diga oficiosa, de todas maneras tiene que tener elementos. O sea, tú no puedes en automático decir, lo acusaron usted de tal delito que está en la lista y por lo tanto va a prisión preventiva. No, tiene que estar documentado por qué hay un riesgo, por qué hay un peligro. Ahora, un detalle interesante, Violeta, qué bueno que mencionaste los 90,000 procesados sin sentencia. En esa misma mesa, cuando todavía eran solamente de rompimiento, David, yo y el compañero Ledesma discutimos 10 de diciembre del año 20, una mañanera donde el presidente, respecto de un caso, el compañero me parece que se llamaba Daniel, el hijo de una reportera del noroeste, que llevaba
como 16 años en prisión y lo habían condenado en algún momento a 10 años, entonces por donde la quisieras ver tenía que estar libre. Y el presidente, que está tratando de entender qué está pasando, le pregunta a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dígame, si lo puedo liberar ahorita, lo firmo y que se vaya. Bueno, y no podía por un enredo legal, otro barroquismo, pero ahí, hace casi 2 años, ya discutimos este mismo problema, nada más que desde el otro lado de la moneda. La prisión preventiva es una medida cautelar durante un proceso que, dice la Constitución, no debe durar más de 2 años. El hecho que dure más de 2 años ya es un problema. Ahora, nótese, ciudadanos y ciudadanas, cómo los escándalos producidos por aquel caso y el escándalo ahora no son de la misma magnitud, ¿verdad? Nadie le dio más seguimiento a aquel caso. De hecho, ahorita es una de mis tareas para esta semana, ver qué pasó con ese compañero, si finalmente sí salió o no salió, porque ya debería haber salido. Pero los 90,000 ahorita volvieron a salir y nadie se ha acordado que este tema ya lo discutimos, y lo discutimos por todos los que están sin sentencia. Y el problema ahí no es nada más la acusación. Ahí no estoy de acuerdo con David. El Poder Judicial sí tiene un problemón, porque permite que los procesos penales, con 20,000 excusas, todavía metieron la excusa de, pero si la defensa hizo procedimientos, entonces, pues lástima, Margarito, ellos fueron los que hicieron que se atrasaran y fuera más de 2 años. Pues no, si la Constitución dice que la prisión preventiva no va más de 2 años, lo libero, le pongo un grillete electrónico, lo que tú quieras y mandes, pero lo libero. Eso es lo que tendría que pasar en justicia, y entonces no tendríamos los 90,000. Ojo, creo que el debate que estamos dando desde sociedad civil, otra vez, tiene poquito de elemento de hipocresía y un poquito de elemento de superficialidad. Este tema ya lo habíamos discutido, pero no nos escandalizamos igual. Y a mí lo que me preocupa es que entre el coro de los escandalizados de hoy está Diego Valadez defendiendo a sus amigos de la élite corruptos que están desesperados porque ahora sí los van a meter en prisión preventiva. Felices ellos de que ahora sí quiten la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Tengamos cuidado. Pues sí. Ninguno de los discursos son inocentes en política. Pues mi queridísimo Federico Anaya Gallardo, mi querido David Peña, muchísimas gracias. Ya nos tomamos unos minutos de más, ya tenemos a nuestra siguiente invitada por ahí. Así que les agradecemos y ahí les seguimos en la próxima semana y si se puede en esta misma, de una vez. Ahí lo hablamos. Gracias. Un abrazo. Federico. Abrazos. Veamos cómo vota la Corte. A ver si nos vemos en la semana, a ver cómo vota la Corte. Ándale, David. Bye. Gracias. Un abrazo. Abrazos.